Hola, soy Ixchel Cisneros Soltero, me pueden escuchar en Derecho Remix, pero en esta ocasión estoy interrumpiendo un poquito su podcast porque necesito de su ayuda. El 24 de noviembre vamos a hacer una acción aquí en la Ciudad de México y en todos los estados de la República para visibilizar la violencia de género y los feminicidios. Vamos a salir a poner una cruz en donde haya ocurrido un feminicidio o afuera de nuestra casa, en nuestra oficina, en un poste, para demostrar que estamos con las víctimas de violencia y las víctimas de feminicidio. Aquí en Casa Criatura, en Popocatépetl 18, en la Colonia Condesa, pueden venir a recoger sus stickers que pudieran pegar en estos espacios de lunes a viernes de 3 a 4 o de 5 a 7. Nosotros los podemos entregar y les pediríamos que pongan este sticker o esta cruz afuera en un lugar público, nos manden una foto etiquetando al día después con el hashtag Cruzada con Nosotras, hashtag Ni Una Menos. Recuerda que puedes pasar por tu sticker a la Casa Criatura, Popocatépetl 18, en la Colonia Condesa, de lunes a viernes, entre 3 y 4 y entre 5 y 7, hasta el viernes 22. Las y los esperamos por acá. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage. Estoy sentado con Magali Olivera. Estamos los dos en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos y estamos los dos muy entusiasmados por haber visto The Irishman. Después de un accidentadísimo vuelo de la Ciudad de México a Los Cabos, Magali, mil gracias por estar aquí con nosotros. Mil gracias por ayudarnos a la cobertura del festival. Bienvenida nuevamente. Gracias a ti, Eric, por invitarme. Me encanta este festival, así que feliz. ¿Verdad que sí? Magali, para la gente que no lo sepa, fue finalista del concurso de crítica cinematográfica el año pasado. Y en una reñida final entre ella, Arantxa Luna y Eduardo, Arantxa quedó como ganadora, pero obviamente los tres finalistas fueron considerados por todo el jurado como personas valiosas e interesantes para lo que pueda haber después en crítica, en periodismo, en investigación cinematográfica, y por eso hemos procurado que se les siga invitando y sigan teniendo espacios. Entonces, esa es parte, además de que es muy buena persona y que es muy brillante y de que pues el talento está ahí. Eso es parte del por qué está ayudándome a cubrir, Magali, este festival. Entonces, pues vamos a comentar primero, yo creo, lo que vimos alrededor de Scorsese y de todo lo que se ha escuchado de Scorsese en los últimos meses y lo que ocurrió a la hora de ver la película que el señor le acaba de entregar al mundo. Déjame dar una pequeña introducción, Magali, no quiero abusar porque pues este es tu programa. Creo que mucho de lo bueno alrededor de la película, más allá de The Irishman, es que tras todo este debate que ha habido sobre si Joker le roba o no le roba, o se inspira o le toma prestado cosas al Scorsese del rey de la comedia y de Taxi Driver, después de todo lo que ha pasado con Marvel y que se le ha atacado y que se le ha dicho que el señor ya está viejo, que su cine ya no funciona, él responde primero con un texto muy lúcido y muy brillante, que ya lo tendremos ahí pegado en Cine Garage, y responde como tenía que haber respondido desde un principio y como solo lo hacen los grandes, que es con una película. O sea, todo lo que se le ha criticado que no sabe hacer y que no puede hacer alguien de su edad, de su estilo y de su cine, él dice, no solo puedo seguirlo haciendo, lo hago bien y tengo una película actual, contemporánea, pertinente e interesante. Eso es lo único que yo quería decir. Sí. The Irishman inauguró el Festival Internacional de Cine de Los Cabos 2019 el pasado miércoles en la noche. La pudimos ver, la pudimos disfrutar. Y me gustaría, Magali, que nos dieras tus impresiones sobre la película y sobre, si quieres, después entrar a todo el tema de Scorsese, el cine, Marvel y Joker. Pues justo me da gusto que empieces con este tema de Marvel, porque creo que algo que me llama la atención de esta película de Scorsese es su capacidad un poco para
encontrarse dentro de la industria, dentro de Hollywood. Obviamente es un director con mucha trayectoria y reconocimiento, pero al mismo tiempo seguir proponiendo una película desafiante, retadora en varios sentidos, empezando por la duración, ¿no? De 3 horas y media. 3 horas y media. Que creo que no es algo que solemos ver como en cartelera tan fácilmente. Sabes de ahí que vas a tener como un reto por permanecer, porque la gente entre, se anime. Inaugurar además el festival con esa película también es una postura, ¿no? De ahí en adelante, como la velocidad de las secuencias, de los guiones, todo, me parece a mí que es una película que dentro de la industria está tratando de proponer algo distinto, ¿no? Y que ejemplifica muy bien el debate que está teniendo ahora con el tipo de cine pues pasivo y demás que él señala en Marvel, y creo que él está haciendo algo distinto, ¿no? Retadora, más allá de la duración, y te entiendo, pero me gustaría que lo desarrollaras para la gente. The Irishman es retadora ¿en qué otros sentidos? No, y no sé si lo dices por el cine que, digamos, estamos acostumbrados a ver, que es el cine común y corriente, no el de Marvel. Ese no es un cine común y corriente, es un fenómeno. ¿Retador en qué sentido? Pues hay varias cosas. Creo que por un lado la velocidad de pronto puede ser como tienes que estar muy atento a todo lo que está sucediendo, darles, y que es algo muy de Scorsese, ¿no? Pero llevar el seguimiento de todos los protagonistas que están ahí, de qué está pasando. Es una película que a mí me parece que además tiene un contexto histórico y político importante, ¿no? De pronto hay guiños que si no tienes tal vez ya como conocimiento de lo que sucedió te puedes perder, como lo que pasa hablando de Fidel Castro en Cuba, o hablando de pronto de Serbia también. La película habla mucho como de la historia de Estados Unidos, de todo lo que ha sido ser este gran imperio, de las conquistas, guerras y demás que tienen ahí en su historia. Y habla de eso sin necesariamente enfocarse solo ahí, ni ser tan explícita. Entonces creo que también demanda cierto conocimiento sobre la historia de Estados Unidos, de los gángsters, ¿no? Sí, de la mafia, obviamente, de sus métodos, de los quienes están involucrados, porque realmente todos ellos pues son personas que en verdad estuvieron ahí. Entonces también eso me parece retador en cierto sentido. Y formalmente pues sí creo que tiene que ver con la cantidad de cosas que están sucediendo, con la velocidad en que ocurren y demás, ¿no? Y formalmente tiene algo que solo los que han construido el cine pueden hacer. Normalmente en las escuelas de cine, ¿no? Y a la hora de que estudias tanto periodismo como, no sé, guionismo, lo que tú quieras, te dicen, y esto lo voy a poner como ejemplo, de ver cómo Scorsese se puede dar la libertad de manipular las formas para fortalecer su fondo. Siempre te dicen, no puede haber un flashback dentro de un flashback. Es como una especie de cliché en el periodismo cinematográfico. Si tú ves que una película pone un flashback dentro de un flashback, es un error grave, no se puede hacer, es un pecado. Pues bueno, Scorsese en The Irishman no hace solamente un flashback dentro del flashback, sino que estando en el segundo flashback te lleva todavía al pasado de ese pasado, que ya es el pasado del presente de la película. ¿Por qué? Porque él sabe que la manipulación y el malabareo que está haciendo de tiempos lo va a poder aterrizar, y te está pidiendo a ti como espectador, que es parte de lo retador de la película, aguántame, sé que esto te han dicho que no se debe hacer, yo sí lo puedo hacer, y te voy a decir, no solo te voy a demostrar que lo puedo hacer, te voy a decir por qué. Y ese por qué mucho es por lo que dices, está repasando, como toda buena película, como una película interesante y profunda, está repasando la historia de su país mientras cuenta la historia de sus personajes, ¿no? Sí, yo creo que esa mezcla que tiene como entre lo político y lo más anecdótico, ¿no? Es como también algo muy valioso, porque de pronto puedes dar un vistazo a una época larga y compleja que hoy en día sigue teniendo como muchas repercusiones importantes, pero a través de una narrativa como muy anecdótica, ¿no? Que es la historia de ellos, incluso con un mensaje ahí moral de por medio y todo, ¿no? A ver, ¿cuál mensaje moral? Bueno, esa sí es nueva. Pues quizá tiene que ver también como... Me llama mucho la atención que termine insistiendo tanto en que Robert De Niro tenga que estar pidiendo perdón a Dios y toda esta cosa, ¿no? Y como el tema de que el arrepentimiento es real al final de la vida y todo, tal vez. Bueno, no queremos echarle a perder nada a nadie, pero parte del drama del personaje... No has dicho nada, no has contado nada, tranquila. Sabemos de lo que vas. La gente que ya leyó el libro saben que acaba la película. Bueno. Tampoco es que... Y además, estamos viendo una película histórica, es decir, está basada en... Aunque claro, sí. hoy lo apuntaba Rafa Viña y Antonio en el desayuno. Estando basada en hechos históricos, jamás en la película aparece, esta película está basada en hechos reales. Sí, ¿no? Nunca te lo mencionan, que es de nuevo el juego que Scorsese está haciendo con ficción y con realidad, con la forma de su propia película. Sí. Pues bueno, yo creo que mucho del drama de sus personajes, que todo eso está explicado en el famoso texto de hace unas semanas,
está en que este gran mafioso, Sheeran, interpretado por Robert De Niro, que en una de esas podría llevarse el Oscar, mucho de su drama es: yo pude hacer esto que hice por mis amigos, por mis camaradas, por mi palomilla, por mi pandilla, sí, para sobrevivir y todo aquello. Pero en los códigos en donde nosotros nos movemos, el arrepentimiento no cabe. Aunque yo me sienta arrepentido, Sí. no puedo demostrar arrepentimiento porque eso no es de hombres, eso no se mueve en los códigos ultramasculinos en donde él creció, que es lo que está contando la película. Sí, definitivamente hay mucho de eso. Creo que también es un poco una radiografía de, pues en parte el machismo, también como toda la presión que existía en torno a estas figuras, porque las pocas protagonistas que hay mujeres en la película tienen definitivamente un rol secundario, apenas aparecen ahí como fumando un montón, que me encantan también estos guiños de anclaje a la época, ¿no? Están fumando que en el coche, que no sé qué, pero son personajes que no tienen una incidencia real en lo que está sucediendo. No creo que haya sido malintencionado, sino que es como eran las cosas, ¿no? Y es la perspectiva de la película, te lo están contando justo desde el punto de vista de este mafioso que tiene que dejar de lado ese mundo, el mundo de su familia. Él solo tiene hijas y esposa, es decir, esa parte de su vida no cabe en su vida profesional, que es donde tiene que estar por cómo se movía el mundo en esos años. Y en consecuencia tiene que ignorarlas, está obligado a ignorarlas. Contándose la película desde su punto de vista, esos personajes tienen que estar lejos y tienen que estar callados y tienen que ser secundarios. Sí. No es un error de la película, como mucha gente ya está, Ya. ¿sabes?, Sí. tropezándose. Es que Anna Paquin no dice una sola palabra en la película. No, Sí. claro que no, porque su personaje está obligado a callar frente a la figura del padre. Sí. Sí, de pronto, por ejemplo, me acuerdo de Mad Men, ¿no? Que también la gente Sí. criticaba mucho eso, pero pues al final estamos hablando de un retrato muy de época, en donde tienes que tomar en cuenta que así eran las cosas. Claro, a mí también me incomoda como espectadora, pero también entiendo lo que estoy viendo, ¿no? Incomoda, pero te voy a decir algo, y aquí sí no voy a soltar el spoiler, pero Anna Paquin tiene 2 frases en la película. Estamos hablando de una película de 3 horas y media. Su personaje está presente durante toda la película, guarda silencio y observa. Solo menciona 2 frases, y esas 2 frases no solo la fundamentan a ella como personaje, sino que le dan un sentido distinto a la película y te hacen ver que si bien en el guión y en la perspectiva de la película las mujeres están ahí, también está contando su historia a la hora de ignorarlas. No voy a decir qué dice Anna Paquin, pero creo que esa pregunta que le suelta al personaje de su padre, a Robert De Niro, es determinante para decir, claro, el hecho de que las ignoren, me las esconden tanto que me están contando la historia de ellas. Sí. Sí, yo creo que cualquier decisión a nivel formal que se tome, pues es una postura, ¿no? Sí. Incluso la omisión de ciertas cosas es una postura. Entonces, ahora que hablábamos, por ejemplo, de los pasos del tiempo, ¿no? O sea, creo que el hecho de que no tenga que explicitarte año 2005, luego de año 2006, por dar un par de ejemplos que nada tienen que ver, pero bueno, creo que también te habla de cómo él quería soltar esta narrativa sin necesidad de explicitar lo Sí. que más bien te sugiere, ¿no? A través de ciertas decisiones, como también es pues el rol de las mujeres en esta película, ¿no? ¿Qué tanto le juegas al Oscar? Poco, como yo, ¿verdad? Pues Por yo- eso eres invitada, si negarás, porque a ti el Oscar, igual que a mí, no te funciona. Pues, ¿qué te digo? Estoy intentándolo, pero cada vez me cuesta un poco de trabajo. No, lo digo porque ayer solté un tuit que causó revuelo y dije, todos los que le están dando el Oscar a Joaquín Phoenix por el Joker, díganle adiós a ese tema, porque tendría que ganar Joe Pesci, o en todo caso tendría que ganar Robert De Niro, y si no son ellos dos, tendría que ganar Christian Bale por Contra lo Imposible. Sí, vi tu tuit. Yo creo que Joe Pesci debería ganar, no sé si el de actor principal o el de actor secundario. Robert De Niro debería ganar uno de esos dos también, porque la película tiene tantos personajes que no sabes quién es el personaje Sí. central. Y de hecho, lo que yo te decía hace rato, desde una lectura cuidadosa, incluso el personaje de Anna Paquin puede ser tomado como personaje central de la película. Habrá que ver ahí, también va a hablarnos bastante de cómo conciben a los personajes, Sí. en qué nominaciones terminen, ¿no? ¿En cuál escriben? sí, en una de esas no compiten, por ejemplo, directamente en el caso de Joker, ¿no? Como tal vez habrá que ver cómo los van describiendo, porque tienen papeles muy distintos, creo, ¿no? Sí. Partes favoritas de The Irishman. A Yo, ver. en lo que piensas, yo sí le diría a la gente, la película está en cines en México ya en este momento. Es decir, sí, sabemos que estar en Netflix en su casa es muy cómodo, que seguramente le van a subir todo el volumen a la tele, que van a estar lo más tranquilos posibles, pero ver la cámara de Rodrigo Prieto
a las órdenes de Martin Scorsese, Sí. en una pantalla grande, a oscuras, con una película filmada incluso al estilo de los años 50, 70. No es la cámara que tenemos en las películas ahora, se mueve diferente, está editada diferente, es cine viejuno, es decir, está hecha la vieja escuela en cuestión de dónde están poniendo la cámara, cuándo la Sí. están moviendo, cuándo están cortando. Ver eso en la pantalla de cine es, de verdad se los digo, yo que ya la vi así, un regalo. Entonces mi recomendación es, véanla si pueden, por favor, en cine, y ya luego repítanla en Netflix y véanla por trozos como suelen hacer, despedácenla, pero de entrada aviéntense la aventura de verla en el cine. Pues va a parecer que te copié, pero justo estaba pensando que creo que son muchas las escenas en las que pienso, pero definitivamente la fotografía de Rodrigo Prieto juega un papel fundamental en lo que más me gustó, porque pienso en escenas en los restaurantes, dentro de las casas, son varias las imágenes que tengo, mucho tienen que ver con el color, con la Sí. iluminación, con dónde está la cámara, me gustó mucho, creo que tiene una labor ahí también fundamental. Pero si tuviera que elegir una, sería en el homenaje que le hacen a Robert De Niro. Se me olvidó. Y ahí como los bailes que hay, el cruce de las miradas, Sí. todo lo que está pasando al mismo tiempo. O sea, es una película que tiene muchas situaciones simultáneas y que aún así tiene un hilo narrativo pues lineal, ¿no? Bueno, tiene estos brincos en el tiempo, Pero sabemos de quién están hablando todo el sí, tiempo. ¿no? Y creo que eso también es algo que reconozco ahí, que es una estructura súper compleja, contada como con cierto orden, ¿no? Y esa secuencia en particular lo ejemplifica mucho. Están pasando un montón de cosas, la hija ve, no sé quién ve de arriba, alguien ve de abajo, y aún así queda muy claro todo lo que está pasando, Esa ¿no? secuencia es una clase de cine, de ejes narrativos, de todo lo que tú quieras. Entonces, póngale atención, pista nada más, ahora que hablamos de la fotografía y del color y de las luces. Obviamente, y lo dijo Leonardo García, o sea, lo padre de estos festivales es que pues, sales del cine y te encuentras a la gente al día siguiente o el mismo día y comentas la película, ¿no? Entonces yo puedo ahora compartirles un apunte que Leonardo García soltó ayer y que además lo mandó por Twitter. Es una película crepuscular, es decir, nos están contando cómo se hacen viejos un grupo de camaradas que trabajaban en la mafia neoyorquina, no, de Chicago. Esa es la historia, ¿no? Cómo se van derritiendo enfrente de nosotros. Pues bueno, como tenemos que empezar la historia cuando eran menos viejos, porque tampoco eran unos chamacos, ¿no? La fotografía en esa época es muy luminosa, tiene mucho color, hay mucha luz en las secuencias. Cuando vamos a una parte más mayor de estos personajes, esos colores se apagan bastante y al final de la película tenemos prácticamente 2, 3 colores, ya una paleta muy reducida, muy metida en colores de otoño, ¿no? Con muy, muy poca luz. La última secuencia de la película, que es demoledora, es prácticamente oscuras. Sí. Así se las voy a dejar. Todo ese trabajo de llevarnos en el tiempo más allá de la música con la fotografía es de Rodrigo Prieto. Sí. ¿No? Sí, creo que tiene todo un significado distinto, una historia paralela, el tema de la fotografía en esta película. Te cuenta mucho también que va más allá de la historia, ¿no? Da para platicar mucho, tanto que pudiste entrevistar a uno de los productores, si no es que el productor de la película, que es Gastón Pavlovich, que estuvo aquí presente junto con Robert De Niro en la inauguración del festival. Más o menos, ¿qué te contó para dejarle a la gente ahora que escuchen la entrevista que tuviste con Gastón? Pues la verdad es que me quise centrar mucho en el tema de Netflix y su participación en esta película. Yo creo que, como ya muchos sabrán, para ahora Netflix tuvo una labor fundamental en que esta película viera la luz, porque parece que fue una idea muy excéntrica de Scorsese que costaba muchos millones de dólares y que nadie quería apostarle, ¿no? Entonces, por lo que estuve leyendo, Gastón Pavlovich estuvo intentando en varias productoras y todo, y nadie quería agarrar el proyecto hasta que Netflix vino a salvar la película. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Pensar en por qué Netflix estaba dando todo este dinero, pues qué solicitaban, qué tantas limitaciones creativas exigían. ¿Qué pedían y qué daban? ¿Qué pedían y qué daban? Cómo había sido el trabajo de Gastón también para como convencerlos. Y de ahí quise como platicar un poco de qué labor tenía Netflix ahora en el mundo de la producción y también de la distribución. Porque también están jugando ahora como unas cartas interesantes de exhibirla un poco en festivales, tal vez en algunas salas, y luego a Netflix, como vimos con Roma, y creo que vamos a ver ahora también con The Irishman, ¿no? Ok, pues bueno, esta es la entrevista que
que Magali le hizo a Gastón. Y acabando la entrevista platicamos un poco más de lo que hemos visto en el festival, porque bueno, por lo menos yo haré un texto sobre The Irishman, que va a tener una extensión como de 17 cuartillas, más o menos. Wow, ok. No es cierto. 3 horas y media de Y lectura. ya veremos si le llegamos al precio a Magali para que nos haga otro. Pero mientras, tu entrevista hecha aquí mismo en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Estoy aquí con Gastón Pavlovich, productor de la más reciente película de Martin Scorsese, The Irishman. Gastón, muchas gracias por estar con nosotros platicando un momento. Encantado, un gran gusto estar aquí contigo. Bueno, Gastón, si te parece bien, porque tenemos poco tiempo, pasaré directo a las preguntas. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte qué diferencias encuentras al producir una película nacional contra una internacional, como es el caso. Pues francamente no hay mucha diferencia. Quizá las dimensiones son muchas, pero tanto en México como en Estados Unidos encuentro que hay una gran pasión y conocimiento sobre cómo llevar a cabo una historia y convertirla en una película. El talento detrás de las cámaras es, en mi opinión, igual de calidad en México que en Estados Unidos. Todos los que están detrás de las cámaras en México son extraordinarios. Quizá en México nos falta un poquito mejorar las actuaciones, los actores y las actrices versus en Estados Unidos en algunos casos. Y por supuesto la dimensión de presupuestos y cómo llevar a cabo la ingeniería financiera en un proyecto en Estados Unidos es diferente a México. En México todavía dependemos mucho de los gobiernos, del apoyo público, y es muy necesario para poder hacer una película mexicana, pero en Estados Unidos son muchas más las variables y las ingenierías financieras y los inversionistas y todo. Es la gran diferencia. Claro, sí. Y ahora también, hablando de la gente que te apoyó, pues creo que tenemos que hablar de Netflix, ¿no? Pues me gustaría saber varias cosas al respecto. Por un lado, ¿cómo es como la labor de convencimiento cuando tienes una película que demanda una producción tan grande con una empresa como Netflix? También me gustaría saber un poco, pues, ¿qué crees que Netflix está apostando con ese tipo de producciones, ¿no? ¿Qué intereses tiene? Un poco todo esto. Bueno, su principal interés es el de negocio y es el de generar mayores suscriptores. Entonces tiene que ofrecer más oferta y más contenido para diferentes tipos de mercado y tener así más suscriptores. Entonces, yo sé que Irishman para ellos era importante porque iba a favor de un gran sector del mercado, digamos, de 50 años para adelante, que les gusta contenido más maduro, de personajes que ya tienen mucha historia, y eso les ayudaba a su plan de negocios. Pero también yo sé que tienen el interés de mostrarle al mundo que con una película como Irishman, quizá teniendo algunas nominaciones o algo así, a Netflix ya se le ve más como un estudio, como un jugador que produce también, no solo que vende en una plataforma. Y creo que para ellos es muy importante esto. ¿Y tú cuando hacías negociaciones con ellos, les planteabas un poco esa posibilidad o ellos ya lo tenían en mente desde el principio? Ya lo tenían en mente y me hizo mucha lógica y por eso creo que encajamos muy bien entre lo que traíamos en ese momento y lo que ellos estaban buscando. Y después en el proceso ya de creativo, digamos, hay ciertas limitaciones, te hablan algo de la forma, porque es una película pues desafiante en cierto sentido, quizá por la duración, por la velocidad del montaje, en fin, es muy estimulante, pero también entiendo que no se alinea al mercado tradicional, ¿no? Exacto. Ahí Netflix ¿te solicita algo en ese sentido o tienes libertad? No, tuvimos libertad. Afortunadamente, de lo primero que pidió Scorsese es que tuviéramos la libertad de hacer la película que ya traíamos en mente, pero con todo el apoyo de Netflix. Y Netflix, admirablemente, nos dejó andar y dejó andar a Scorsese creativamente para hacer la obra maestra que sabíamos todos que podía hacer, quitándole todas las limitaciones y las riendas y poder hacer lo que él quería hacer. Y así se hizo y por eso creo que salió un extraordinario producto. ¿Y cómo ha sido trabajar con Scorsese por segunda vez, pensando en que ya lo habías hecho antes? Bueno, hace poco con The Silent, ¿no? Silence. Es extraordinario, digo, él es un caballero conmigo, siempre ha sido y muy respetuoso como yo con él. Es muy respetuoso del papel de productor también. En Silence éramos él y yo solos, o sea, no tuvo apoyo de Hollywood. Entonces él con su equipo y yo con mi equipito, y eso era Silence. Con eso nos tuvimos que armar todo y llevarlo a buen término. Y eso estuvo padre porque había mucha más relación con Scorsese en todo, en cada paso. Ya después en Irishman ya había mucha gente involucrada. Y todos los actores que tú viste con todo el mundo alrededor de ellos y todo, entonces ya era más complicado el día a día con Scorsese, pero aún así cuando se atoraban las cosas, De Niro ayudó mucho,
y fue un proceso también diferente a Silence, pero muy interesante, nomás con mucha más gente involucrada. Claro, sí. Y en tu carrera como productor, ¿tú cómo ves que Netflix esté cambiando un poco el panorama, tanto de la producción como de la distribución? Porque también está esto de exhibirlo pocas veces y después ya subirlo a la plataforma. ¿Tú cómo ves el futuro ahí? Yo creo que generalmente ayuda mucho a la industria, le ofrece mucha más oportunidad a una gran cantidad de talento de todo tipo, de frente y detrás de las cámaras. Entonces hay más contenido también para la audiencia, de dónde escoger. Todo eso es muy benéfico de lo que está haciendo Netflix. Y creo que mucha gente le agradece porque es mucho trabajo para mucha gente y muchos artistas que pueden demostrar sus obras donde antes no iban a poder. El reto va a ser en la calidad, en que no tengamos demasiada contenido donde se diluya, donde sea excesivo, donde se diluya la calidad de lo que se produce con tal de estar produciendo, luego sacrificas calidad y ya está el reto y el desafío va a estar ahí. Y en ese sentido, ¿tú crees que The Irishman contribuye como a modificar un poco el tipo de contenido que suele ofrecer Netflix? Yo siento que es un hito histórico porque ya se había el mercado y los jugadores olvidado de ese tipo de contenido. Un contenido más extenso, de más drama, de más diálogo, de más personajes poderosos y fuertes que te meten a conocerlos. Ya se había olvidado mucho, era un cine más de los 70s, principios de los 80s, y creo que se había dejado atrás. Y me da mucho gusto que con The Irishman regresamos a eso. Creo que en realidad regresó con Silence, pero Irishman tenía más personajes y es una historia un poquito más atractiva para el mercado en general. Entonces yo creo que va a ser un hito ver cómo reacciona toda la audiencia mundial en torno a este tipo de historias. Apuesto a que van a decir, sí quiero que regrese ese tipo de cine. También te quería preguntar eso, porque es una película que se inserta bien en la tradición del cine de gángsters, por ejemplo, ¿no? Pero tú, ¿cómo percibes ahí que esta película aporta algo, pues, a nuestro tiempo? Sí, a mí lo que me gustó de Irishman, y lo platicamos desde el principio, era que, aunque es un género del mundo del gángsters, se aleja de eso al final y te da otra perspectiva del mundo de gángsters. Y más bien es una historia de soledad. Es una historia de este mundo donde no termina bien las cosas cuando estás en ese mundo. Y creo que es un mensaje muy importante lo que está mandando Scorsese y De Niro con ese final que ya verán en Irishman. Sí. Oye, y bueno, aprovechando que nos quedan unos minutos, pues sé que fue una producción, me imagino, súper complicada por todo lo que implica, ¿no? ¿Cuáles serían para ti como algunos de los retos más significativos que tuviste en el proceso? El más significativo fue, yo como era el productor principal durante mucho tiempo en Irishman, hasta el punto donde ya le decía a Scorsese, lo que me estás pidiendo excede demasiado el presupuesto, por mucho, no por poquito, sino por mucho. Entonces yo no puedo seguir arriesgando el capital que traemos en esto. Tenemos que encontrar otra manera. Y me dijo, bueno, vamos a buscar a otros socios, como a los estudios. Y luego los estudios fui yo hablando uno por uno con ellos y ninguno quiso. Entonces me hacía increíble que los estudios no querían apoyar a Scorsese con De Niro, con Pacino, en una historia, porque el costo era excesivamente alto. Y para mí ese fue el mayor reto y el mayor problema y el mayor desafío, y se resolvió cuando llegamos a una negociación con Netflix. Entonces para ti tiene que ver con el costo, ¿no? Porque también me llama la atención que no hayan querido apoyar una producción que tenía como estos grandes nombres, tanto en el director como en el elenco y demás, pero tú piensas que es porque el presupuesto era altísimo. Es que financieramente no era viable, con toda la claridad del mundo, y el mismo Scorsese y De Niro lo saben y lo han dicho. Llegó a un punto donde no era viable. Tenía que haber sido un jugador muy diferente quien entrara y dijera, pues mi modelo de negocios es diferente y por eso yo puedo apostarle a Irishman. No había otra manera que Irishman existiera si no fuera por Netflix Film, que se aplicó a decir, yo me la juego, yo le invierto, mi modelo de negocios no depende de la pantalla grande del cine, así que me doy el lujo de decir, voy a tener esto en mi haber, en mi biblioteca.
tiene también mucho que ver con eso, con no depender de la sala, supongo, ¿no? Y en ese sentido, mi última pregunta sería como, ¿crees que este tipo de ejemplos de The Irishman también puedan modificar eventualmente los espacios de exhibición y de consumo de cine? Yo creo que sí. Yo creo que hasta ahorita lamentablemente no llegamos a un acuerdo con las cadenas de cine, con Irishman. Estábamos cerca de ello, pero no se hizo. Entonces yo creo que ya quizá la siguiente que venga ya va a haber un acuerdo de qué hacer y cómo proyectarlo en los cines. Yo sí creo que va a cambiar la estructura, las formas. Me parece que sí estamos entrando en una nueva era de la industria y diferente. Y los que se ajustan van a sobrevivir y los que no van a seguir. Pues eso ya da para otra conversación, pero bueno, tenemos ya el tiempo encima, entonces te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Gastón, y pues a toda la gente que nos está escuchando les recomiendo mucho que vean The Irishman, estará en salas pronto en México y después, por supuesto, en Netflix. Gracias de nuevo, Gastón. Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí. Muy bien, estamos de regreso. Esa fue la entrevista de Magali con Gastón Pavlovich. Ahí están los comentarios, esperamos los suyos, ¿no? Vean la película, vean el trabajo de Gastón, que también tiene mucho de significativo. Fuera de The Irishman, ¿qué te gustaría resaltar de lo visto hasta ahora? Estamos grabando, la gente nos va a escuchar después. Estamos grabando, digamos, a la mitad del festival, ¿no? Sí. Vamos a la mitad. ¿Qué has visto? ¿Qué quieres resaltar? ¿O qué te emociona ver del día y medio que nos falta? Pues lo que quisiera resaltar en primer lugar es definitivamente Family Romance de Herzog. ¿Verdad que sí? Que la vi ayer, me encanta. Que sí? Sí. La gente salió muy conflictuada de esa película. Pues yo creo que para eso es. Otro gran director, otro genio que puede romper todas las formas que nos han dicho. Eso no se puede hacer. Sí. Me interesa tu opinión, Magali. Qué bueno Herzog que te gustó. Yo salí genial. Salí muy contento de esa. No, sí. Salí muy conflictuado y a los 10 minutos sabía que estaba yo muy contento. Sí. Pues no, es que yo ni siquiera saliendo de esa película me metí a otra y me pasé la mitad de la segunda película pensando en Herzog y dije, no, a ver, ya, concéntrate. ¿Qué viste después? The Reporter. Ok. The Report se llama. La The Report, perdón. La de Adam Driver. Sí. Que es una película completamente contraria. Sí, totalmente muy en la distinta. Estructura, muy metida en su propia forma. Sí. Y Herzog hace otra cosa. Sí, o sea, las dos tienen algo importante que aportar, pero definitivamente después de Herzog me costó mucho trabajo entrar de pronto a la otra narrativa que es mucho más tradicional en varios sentidos, ¿no? Señor Werner, lo amamos. No, es que Herzog me parece... Y estoy muy contenta de que lo hayan programado, de ver que está haciendo cosas nuevas, que sigue siendo el loquillo que es Herzog, ¿no? Sí. Entonces, pues, destacaría de entrada que creo que es una película que pone en práctica lo que Herzog ha teorizado durante mucho tiempo, ¿no? Creo que es una película que juega con, obviamente, lo que todos sabemos de Herzog, el tema de lo real y lo ficcional, documental y demás, que La me verdad, encanta la mentira. esa hibridación de géneros, porque es difícil entender si esto de verdad está sucediendo así. Bueno, la película habla de un grupo de personas en Japón que se rentan para sustituir a familiares o personas queridas que la gente echa de menos, ¿no? Pueden ser tu pareja. El ejemplo rápido. La película comienza cuando un hombre se acerca a una chica de 12 años en pleno Tokio y se presenta como el padre que la abandonó cuando ella había nacido. Y a los 7 minutos nos enteramos que la madre de la niña, lo alquiló a él, lo rentó a él como actor, que es a lo que se dedica, para que se hiciera pasar por ese padre y a través de él conocer un poco de lo que su propia hija no le cuenta a ella. Exacto. Ahí arranca la película y así nos vamos toda la película de caso en caso, ¿no? Yo creo que desde ahí, desde la trama, ya hay un tema de esto es real o no lo es, porque parece absurdo, pero quizás sí es real. Todo parece que juega mucho entre este tema de esto es tan extraño que parece mentira, pero es real, ¿no? Sí. Entonces eso ya me parece como muy de Herzog. También está como, siento que pone en práctica muchas de sus ideas sobre la ilusión, sobre la representación, ¿no? Pienso que Herzog siempre ha estado muy consciente de que el cine es una ilusión. Por eso se lo toma en serio, pero a la vez es muy irónico, muy bromista, y me encanta que aquí también lo hace, ¿no? Hay una parte donde, no recuerdo muy bien quién, dice algo como, no importa si lo que tú haces es generar ilusiones, mientras hagas feliz a la gente está bien, hablando del trabajo de estas personas, ¿no? Entonces, creo que también es ejemplificar lo que él ha hecho con su cine, ¿no? Como más allá de si esto es real o no lo es, estás dando una propuesta sobre un tema y en ese sentido ya es válida, ¿no? No está buscando como encasillarse en ningún concepto ni nada. Y esta peli lo lleva a la práctica, me parece. Y además lo hace sin perder lo que Herzog también ha tenido toda su vida, que es un punto muy crítico y un señalamiento muy severo hacia lo que estamos siendo y haciendo los seres humanos en este momento, ¿no? Sí. Por ejemplo, la idea esta de pensar que si uno miente los demás nos van a decir la verdad,
a fuerza. Y no, o sea, nada garantiza que si tú le mientes a una persona, esa persona no te esté mintiendo de regreso, ¿no? Sí. Entonces, a partir de estas pequeñas historias de casos de este hombre que tiene su microempresa, que hace, digamos, vivir... Yo pensé, ¿cómo se llama la película mexicana? Ilusiones S.A., que era más o menos la misma historia, pero sin Herzog. Sí. Era un poco eso, lo que él hace es decirle a la gente, usted necesita que alguien se haga pasar por algo o por alguien, nosotros nos encargamos. A la hora de ver los casos que están pasando frente a nosotros de esta microempresa, uno empieza a pensar, y tienes razón, más allá de esto es ficción, esto es documental o es una no ficción dentro de un no documental, uno empieza a decir, es que puede pasar, puede ser, que Herzog esté expresándose a sí mismo como el creador de ilusiones, Sí. que al mismo tiempo no sabe si las ilusiones están siendo recibidas, si la gente que le dice que esas ilusiones fueron bien o mal recibidas, también le está diciendo la verdad, lo cual nos lleva al siguiente punto, qué Sí. es verdad, qué es mentira, Sí. cuándo se miente y cuándo se dice la verdad. ¿Alguna vez hemos dicho una verdad? ¿Para qué sirve la verdad en un tiempo donde la mentira es la que está gobernando? La película es Claro. súper profunda, Sí. con una manufactura además al estilo Herzog de los años 70, Sí. ¿no? Con el corte brusco Sí, y el muy movimiento de casera cámara, casi, ¿no? Muy cándida en Sí. ese sentido. Que la foto la hizo Herzog, vi La en los foto la hace créditos, él, entonces se nota mucho La esa, ¿no? edición la hace él, Sí. la dirección la hace él, y eso contrasta, o sea, esta dualidad de tonos y de ideas entre lo real, lo ficticio, lo humano, lo inhumano, contrasta también en la película a nivel formal con el Herzog que parece amateur a los ojos del cine contemporáneo, aunque no lo es, que son estos casos retratados a nivel de calle, contrastados con unas tomas en dron súper profesionales, súper bonitas, súper estéticas, hechas por su hijo. Y ahí también la película nos dice, estamos moviéndonos entre dos polos y Sí. yo quiero que navegues en todo este espacio que estoy abriendo. Sí. En lo que tú puedes considerar como amateur, hecho por un ultra profesional, y las tomas ultra profesionales hechas por el hijo de este señor a quien tú crees Sí. que es un amateur por cómo se ve la película. Claro, y aparte me gusta mucho que Herzog lleve esta inquietud de lo real, lo ficcional y demás, un poco el absurdo también, a la vida moderna, ¿no? Sí. O sea, creo que desde Lo and Behold y también en un poco Meeting Gorbachev, como que ya estaba tratando de decir, este absurdo de la vida moderna, del capitalismo y demás, se está reflejando también en mis películas, ¿no? Creo que en Family Romance también hay mucho como de qué extraño se ha vuelto este sistema en el que todo vendemos, todo compramos, necesitamos compañía, la compramos, quiero sentir una emoción, Lo pago por compramos, ella, ¿no? sí. O sea, es como estos pescados que si ven la película hay una secuencia ahí muy interesante donde hay un hotel que está dirigido por robots. Por robots. Hasta los peces dentro de una vitrina son robots y creo que también es un ejemplo de pues de que se ha vuelto muy tétrico esto del capitalismo, ¿no? Y es una secuencia tétrica, es una secuencia que más allá de lo que platican los personajes al principio de esa secuencia, después no tiene palabras. Y la música está como extraña y desgarradora, ¿no? Es súper pesadillesca. Esa es mi secuencia favorita Sí, de a la mí también. película. Ojalá se pueda ver en algún momento fuera de festivales. Ahí está la primera, digamos, última selección del festival. Sí. Se llama Family Romance. SDRL le pusieron en español, Sí, que es como la compañía, ¿no? Ilusiones S.A., Sociedad Anónima, es Family Romance LCC se llama. Sí. Otra película. Pues mira, algo que me hubiera gustado mucho haber visto Ajá. es la plática de Tatiana Hueso y el adelanto de su primera ficción. No pude verla porque estaba aquí trabajando, pero bueno, me encanta que también los Cabos haya programado Sí. eso, ¿no? Es muy importante también ver que creo que en este festival muestran un interés también por pues como los géneros están mutando, están experimentando. Ayer fui a la plática de Diego Enrique Osorno sobre cómo narrar la realidad a partir de su serie de 1994. Sí. Y él hablaba de que el cine documental ahora a través de Netflix y de otros apoyos está abriendo mucho sus posibilidades formales, está experimentando, probando nuevas cosas. Y el que esté aquí Tatiana Hueso mostrando su primera ficción, creo que también habla mucho de eso, ¿no? Estuvo ella con Nicolás Ellis, o sea, es un conjunto de actividades paralelas muy robusto, muy interesante, que creo que va a acabar por sacar a flote muchas ideas que justo donde estamos grabando se están generando, ¿no? Sí. Hay un cruce
identidades cinematográficas muy interesante en las mesas de industria y creo que algo saldrá. En 2-3 años vamos a tener noticias muy padres, muy interesantes de lo que se está platicando aquí mientras grabamos. Sí, que creo que también es bueno entender que hay cosas que tenemos en común entre Estados Unidos, Canadá y México, que Sí. son quienes conforman la programación de este festival, ¿no? Y que son más de las que creemos. Sí, son muchísimas y responden también a lo que se está consumiendo, a dónde se está consumiendo, hablando de plataformas, de sistemas de distribución y todo, ¿no? Y también creo que se está volviendo cada vez más experimental formalmente ahora el cine, está respondiendo como a muchas inquietudes de los espectadores y eso creo que queda muy presente también en la programación de Los Cabos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más quieres rescatar, Magal? Es tu programa, ya te dije. Yo he visto muchas cosas. A ver, cuéntame una tú mientras yo pienso en otra. En cuestión de programación, pues ahí está la también incomprendida película de Jim Jarmusch, que es de Dead Don't Die. A mí se me hace una gran película y la gente, por supuesto, se ha quejado de que no es la típica película de terror, no es la típica película de zombies, no es la típica comedia de terror. No es típica porque la dirige Jim Jarmusch y hay que verla desde ahí, ¿no? ¿Por qué está utilizando la figura del zombie? ¿Por qué está utilizando la figura del zombie en ese pueblo de ese Estados Unidos? ¿Y por qué sus personajes reaccionan de manera distinta, cada uno de ellos, ante la famosa amenaza zombie? O sea, claro que no es una película típica de zombies, la está dirigiendo Jim Jarmusch. Yo creo que fue muy golpeada, muy vapuleada de manera injusta. Me parece una propuesta bastante brillante y sobre todo muy divertida en el nivel Jarmusch, que es el nivel de lo rasposo, de lo ácido. No es la carcajada que está buscando Zombieland, Claro, es sí. todo lo contrario. No la he visto, pero he escuchado ya la postura de algunas personas que dicen eso, pero tengo que verla para O sea, ¿no? que también les gustó. No, he escuchado que critican, que no es la mejor sí. de Jarmusch, que además, entonces creo que sí tendría que verla primero. Tienes Sí. que verla. Sí. Este, Bueno, algo que dime, destacaría es sí. también la presencia de Ira Sachs, que Claro, que lo entrevistaste además, ya está la Entrevisté. entrevista en Cine Garage. sí, me parece un tipo brillante también y creo que también contribuye como a esta radiografía de la vida moderna y de dónde estamos parados ahora, cómo estamos haciendo cine. El caso de Ira Sachs en particular creo que tiene como una conciencia de género importante, ¿no? Es un director que, bueno, él es hombre, es abiertamente gay y Ajá. defensor de los derechos LGBT, ¿no? Y creo que desde ahí su cine también nos habla mucho de las posibilidades de cómo un hombre puede hablar de ser mujer. Y bueno, sé que es un tema muy complejo, que a muchos les despierta muchas emociones, pero creo que él es muy consciente de eso y lo hace como con buena voluntad. Yo vi Love is Strange y vi Frankie. Ambas me parecen también como importantes para... Son bien diferentes. Son muy distintas, pero tienen ciertos rasgos en común. Creo que hablan mucho de la intimidad, de la familia, de cómo nos relacionamos también como con la gente que nos rodea, el espacio, el momento en el que estamos. Sí, o sea, creo que también tiene que ver como con los vínculos y cómo podemos ir modificando nuestro aprecio, nuestra sensación hacia los otros en diferentes circunstancias, ¿no? Porque en Frankie es algo que también va variando porque están en una situación extrema que es, sin spoiler, es la enfermedad de la protagonista, ¿no? Que interpreta Isabel Huppert. Ahí Y- empieza la película, de hecho. Sí, creo que es algo que espero que no haya sido un spoiler. Y en Love is Que Strange, se pues aguante. también hay este tema de un familiar que está a punto de morir y bueno, en fin, ¿no? Entonces creo que también nos explica cómo en ciertas situaciones nuestras emociones se salen de control dentro del hogar, fuera del hogar. Y también es importante hablar de eso porque forma parte de la vida moderna, ¿no? Sí, luego la gente dice, es que ¿cómo voy a ir a ver una película sobre relaciones humanas? ¿No? Y es que lo interesante de que lo hagan directores como Ira Sachs o que lo hagan directores como Jim Jarmusch o el propio Robert De Niro, que también está hablando de eso a final de cuentas, es que cuando alguien que realmente sabe contar historias te lo pone enfrente, uno acaba leyéndose a sí mismo a través de lo que le está pasando a los personajes. Ese es el interés que luego la gente dice, ¿cómo es que lo pierden, ¿no? En el esquema de que alguien les diga, es una persona que analiza la manera como nos relacionamos actualmente? Claro, hay que entender que no nos relacionamos igual ahora que hace 5 años. Y estos artistas tienen la capacidad de ir mutando con los tiempos para cambiar sus personajes y reflejarnos o dejarnos reflejar en las relaciones de sus personajes. Se van a ver a ustedes mismos. Es psicoanálisis con palomitas. No pueden pedir más. Sí, yo creo que, y en general la programación de Los Cabos tiene eso, ¿no? Como muy consciente de cuáles son Sí. los temas que hoy en día nos están como hablando directamente y quienes los están tratando de una forma un poco más experimental, desafiante, dentro de la industria. Además, a mí Claro. me encanta esa combinación que tiene de ellos van a ser probablemente los que están en los Óscares, ellos van a ser los que van a estar en salas. Pero eso no impide... Pero traen propuestas Exactamente. distintas, desafiantes, están hablando de su propia
propia obra, con mucha trayectoria, pero siguen cuestionándose cómo hacen las cosas y siguen sin haciéndolo muy pedantería, bien. ¿no? Sí, O sea, no son películas pedantes, todo lo contrario, son muy fáciles de leer. Sí. Documentales. ¿Tienes documentales vistos, favoritos? Pues es que los de Tatiana Hueso no los vi aquí, pero bueno. Pero están, ¿no? Sí, Pasaron. van a Tempestad y El lugar más pequeño. Ok. Que yo creo que al menos Tempestad es un documental que creó una escuela Creo que marcó ¿no? un punto, sí. Sí, yo creo que a partir de Tempestad surgieron muchos documentales que supieron tratar como de manera más sutil y metafórica lo que es la violencia en México, que es un reto. A mí me obsesiona ese tema, pero cómo hablamos de lo que nos está pasando en el día a día es muy complicado desde este país y la Tempestad gente, lo perdona hizo. que te interrumpa, la gente que vio Tempestad aquí tiene la oportunidad de ver después El Guardián de la Memoria, que es el documental que ganó en Docs MX y que luego ganó en el Festival de Morelia, que se estrena ahora en la Ciudad de México, que también habla de violencias, en la frontera sobre el narco. Sí. Y que también es dirigido por una mujer y que hace un poco lo mismo que Tempestad en un estilo diferente. Y fíjate Ver que esos dos, uno detrás del otro, debe ser alucinante. sí, yo creo que es un tema que se está poniendo mucho en la mesa. Hace poco vi Niña Sola, que también estuvo en Docs, y también creo que trae una propuesta como más metafórica sobre las desapariciones. No necesariamente es hacer el típico testimonio en una entrevista del familiar llorando, ¿no? Sino que podemos ver la calle, la casa, y también nos habla mucho de lo que hay detrás de estas historias, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, documentales están esos. No sé si quieras ver otro o ya hayas visto otro de los que hay en la programación. Pues tengo muchas ganas de ver La Verité también. La de Coreeda. Ujú. Y también... A mí me gustó. Es que tiene un nombre muy extenso, pero The Body Remembers When No the sabes World... qué película. Buena. He escuchado mucho. Retadora, igual exigente, demandante. Tienes que empezar a comprender la película cada minuto. Porque dices, ¿por qué no ha cortado? La película empieza contándote la historia de dos mujeres que obviamente no se conocen. Te la cuenta de una forma muy convencional, ¿no? Mujer 1, mujer 2, no voy a ahondar en detalles. Y la historia comienza cuando estas dos mujeres de mundos diferentes, completamente diferentes, se encuentran en un evento, digamos, dramático. A partir de que estas dos mujeres se encuentran, la película se convierte en un plano secuencia. Y conforme se va desarrollando, tú tienes que descifrar por qué eso sigue siendo un plano secuencia y por qué estas mujeres están juntas, más allá de estar obligadas por la cámara, porque la cámara las está siguiendo, por qué siguen juntas y por qué las directoras, porque son dos, han decidido contarlo de esa forma y no quieren cortar su narración. Sí, me encanta la idea del plano secuencia tan extenso, la verdad. Entonces, más allá de la labor técnica, sí, aquí hay un trasfondo un motivo, dramático, ¿no? Y por supuesto eso tiene que ver con el tema de la película, que claro, es sí, violencia de género, ¿no? Abuso machista. sí. ¿Por qué ese tema con estas dos personas se está contando en un plano secuencia? Lo tienen que averiguar en la película. Eso Sí. es lo padre. Sí, eso me intriga mucho porque sí creo firmemente que cualquier decisión formal tiene probablemente un motivo político y Sí. una intención. Entonces, algo así ya me hace dudar mucho de qué está pasando y la quiero ver. También tengo muchas ganas de ver la nueva de Matías Meyer, Amores Modernos. Amores Modernos, yo Sí. ya la vi. ¿Ya la viste y qué tal? Está bien. O sea, es igual una cosa hasta cierto punto diferente de lo que Matías había mostrado, pero creo que todavía se queda en la superficie. Como que pudo haber ahondado mucho más, pudo haber quizá eliminado varios personajes que en realidad no nos están contando mucho. Es de nuevo una película de relaciones humanas, es de nuevo una película de reacciones, pues desde un principio, desde un punto de vista muy a lo Coreeda, ¿no? El padre de la madre de familia muere y de repente nos enteramos que el viudo tiene una hija que no pertenece a ese matrimonio y los hijos tienen que reencontrarse en el velorio. Okay. Uno diría, Coreeda lo ha contado 4 veces. Ahora decide hacerlo Matías. Arranca bien, la película camina, pero creo que sí necesitábamos un plomo más grande para llevarnos a una profundidad donde los personajes
cobraran un poquito más de interés. Sí. Pues fíjate, la última que vi de Matías fue Yo, Sí. y tampoco me gustó mucho. A mí no me gustó Entonces, Yo. por eso tengo Matías ganas lo de ver sabe, esta. lo siento mucho. Perdón, Matías, si estás escuchando. Por aquí debe andar, además. Sí, ya lo vi hace rato, así que espero que no esté escuchando esto. Y sí, No, sí, he bueno. invitado a platicar su película cuando quiera. O Sí, sea, sí, claro. felices de la vida de Sí. platicar con él. Yo lo entrevisté cuando hizo Yo en su momento y siempre me cuesta un poco de trabajo hacer una entrevista de lo que no necesariamente te gustó tanto, ¿no? Es un reto distinto. Pero bueno, por eso también es que quiero ver esta, porque quiero como ver qué está haciendo ahora y espero cambiar un poco también mi perspectiva, Claro, ¿no? claro. Pues algo más que quieras resaltar del festival, que quieras rescatar, algún comentario, alguna fiesta emblemática de las muchas que hay aquí junto a la playa. Pues yo sé que hoy en la noche hay una en la playa, que estoy muy emocionada. ¿Es aquí mismo? No sé, eso no que se llama Paradise algo, pero Ok, sí. ok. Bueno, pues ahí nos veremos. Pues fue nuestro recuento a la mitad del festival. Ya veremos si luego hacemos un recuento final ya de todo lo que vimos, de todo lo que se hizo. Pero de entrada, esto es lo que hemos visto. Son nuestros comentarios alrededor de Irishman, que creo que sigue siendo la película estelar del festival. Falta la clausura. Sí. Jojo Rabbit, una película completamente diferente, otro estilo, otro tema, otra historia, pero también una película muy, muy divertida, muy interesante. Sí. Pero yo creo que a final de cuentas The Irishman será como... Sí, definitivamente está agotada, creo que a los 5 minutos del día ya se agotó, entonces... Ya no había boletos para verla al día Sí. siguiente del estreno, entonces, que fue el estreno en Latinoamérica, Sí, además. además. Fue la primera vez que de aquí hasta la Patagonia se vio la película. Sí, que yo creo que es parte de esto que es muy interesante de Netflix haciendo esta estrategia de la muestra en festivales, unas cuantas funciones en salas y luego ya en la plataforma, que creo que se asemeja a eso al fenómeno de Roma, que también fue Sí. una distribución extrañísima, ¿no? Y que creo que vamos a ver también en The Irishman. Pues bueno, ahí está nuestro reporte. Veremos si hay otro, no garantizamos nada porque el mar nos llama. El mar y el cine. Y las cervezas. Yo y la cerveza también. Entonces yo lo presumiré nuevamente de los 8 años que he venido a Los Cabos. Gracias por invitarme. Nunca he podido meterme al mar. Eso yo no lo puedo creer. Por eso estoy aquí, Eric. Tienes que ir sí, al mar. Tú vétete al mar por mí, Magali. Nos vemos después. Mil gracias por grabar conmigo. No, gracias por invitarme. Aquí estamos. Bye. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.